muchachos? Bienvenidos todos a la charla suave, estas pláticas que disfruto cada día más porque me encuentro con banda bien chida y mis compas que están el día de hoy, ahora que, debo confesar que no los había escuchado, pero ahora que les puse oído, me gusta lo que están haciendo y los voy a presentar con el nombre social y después hablaremos ya del nombre real, así que muchachos de SAT, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla suave. Muchas gracias. Hola, Carlos, Fabián, mucho gusto. No, hombre, el gusto es mío. Oigan, decía que empezamos por el nombre social, porque de repente hay nombres que parecen tener como ahí mil temas, ¿no? Y de repente si somos alcohólicos y drogadictos, la gente enseguida puede como empezar a sobrepensar el nombre, ¿no? Pero cuando lo escuchas, hay dichos en la vida, ¿no? Y uno es que un borracho siempre va a decir la verdad. Y parto de esa premisa para entrar con esta banda, que me parece que justamente en ese dicho tiene como mucho de real, ¿no? Son una banda que habla de cosas que muchos otros no hablan, en una escena donde además el punk se está volviendo medio fresón, medio romántico, y ustedes llegaron y dijeron, aguanten, el punk también tiene que hablar de esto porque de eso se trata. ¿Cierto o falso, muchachos? Pues sí, justamente el nombre es un acrónimo. Eh, Originalmente, pues la banda se nombró así porque pues nosotros hemos tenido pues durante nuestra vida pues algunos hábitos, ¿no? Un poco negativos, pero que al mismo tiempo pues tiene que ver con la clase social a la que pertenecemos y dentro del disco actual que se llama Panem Circenses, nosotros pues buscamos reflejar o darle voz a la gente que se dedica a, bueno, que vive en esta situación similar, que es pues marginal. eh, y a pesar de que durante este tiempo que llevamos tocando hemos pues escrito muchas cosas, la verdad es que de lo que menos hablamos es de amor, ¿no? Porque justamente como tú lo dices, hermano, pues lo que nosotros buscamos es tratar de darle un poco más de contenido a la música. Creemos que el punk, más allá del sonido, pues también debe tener un contenido, ¿no? Y particularmente en el disco actual tratamos de representar, pues como las razones subyacentes del por qué somos alcohólicos y drogadictos, ¿no? Vivimos en una sociedad con un estrés enorme de parte de las personas más desfavorecidas económicamente y que viven diferentes situaciones que por ser más vulnerables, pues les pasan más, ¿no? Entonces, somos alcohólicos y drogadictos, pues es una declaración de lo que somos, pero nuestra música trata de explicar el por qué lo somos. Claro, fíjate que justo cuando empezaba diciendo esto, escuchar, escuchar el disco me hace saber enseguida que está todo eso presente, porque justo creo que algo que le hace falta un poquito a la sociedad, voy a hacer una pausa para declarar mi edad. Mucha gente que de repente, chavos de hoy me dicen, oye, ¿por qué dicen que antes el rock estaba más chido que ahora? Y siempre les digo, porque antes había como una lucha, ¿no? Te gustaban bandas que compartían la lucha que tú tenías. Había como cosas con las que tú no estabas de acuerdo y justo encontrabas a la banda que hablaba de eso, de lo que tú no estabas de acuerdo, ¿no? Tenías temas sociales o cosas que no te gustaban y buscabas con quién identificarte. Y creo que justo la música tuvo una evolución en cuanto a sonido, la industria musical, etcétera, pero en este tema de la lucha se cayó un poquito. Y que lleguen bandas como ustedes a decir, no, aguanta, sigue habiendo una lucha social, sigue habiendo cosas que denunciar. En el país, la mayoría vivimos en situaciones que no tendríamos que estar tolerando todos los días y creo que es muy saludable que existan. Y esta parte en la cual dices, ok, cualquiera podría llegar y ser prejuiciosamente alcohólicos o drogadictos, ¿no? Y hablamos no del grupo, sino en general de estas clases marginales, ¿no? Ah, está mal que tomes, ah, está mal que te drogues, sí, hermano. ¿Qué pensaste en todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara a eso? Justo lo mencionas, ¿no? Todo este estrés contenido, Claro. provocarlo. Y creo que ahí ustedes le dan el clavo con este tema de la música y las temáticas que están tocando, porque además el panel es un disco que hace un recorrido, ¿no? Todos son historias que te hablan de cosas que le pueden pasar a cualquiera que esté viviendo esto, ¿no? Justamente. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros lanzamos el disco completo alrededor de hace un mes.
tendrá un mes más o menos que terminó de salir, y desde a mediados del año pasado estuvieron lanzándose varios singles, cada uno con temáticas propias de lo que el disco quiere proyectar. El primer single fue 2020, que pues obviamente hace una referencia a la pandemia del COVID-19. El segundo se llama Sangres de Ayer, es un tema que le dedicamos a la masacre del 2 de octubre de 1968, el video por lo menos, y la letra pues tiene que ver más con una pues como postura de defensa de la libertad del pensamiento, ¿no? Luego viene Amanda, que es una canción que habla sobre lo que las chicas tienen que vivir el día a día en una sociedad pues machista y conservadora como la nuestra. Y por último viene No Imaginaban, que es una bitácora pues también que tiene que habla de personas desaparecidas, ¿no? De secuestros, de un estado emocional pues constante en el que uno tiene que vivir cuando pertenece a esta clase desfavorecida. Entonces, yo creo que Pandemia Circenses es un disco que busca devolverle un poco al rock, que es lo que tú decías anteriormente. El rock empezó siendo un movimiento contracultural y actualmente ya no existe porque ya no es un movimiento contracultural. O sea, yo creo que eso es algo que explica muy bien por qué el rock ha ido perdiendo vigencia, porque a final de cuentas el rock lo que busca es poner sobre la mesa temas controversiales, subversivos, y siempre va a haber ese tipo de cosas. Entonces yo creo que si una banda quiere hacer rock de nuevo, tiene que empezar por tocar ese tipo de cuestiones. Y debe comenzar también por saber un poco de historia, ¿no? Fíjate que, o bueno, fíjense, vamos a meterle a Nacho la siguiente pregunta, porque no es muy callado y luego voy a decir que no lo dejamos. Sí, Ah, claro. está bien, aquí estoy. Dice, desde aquí estoy chido, pero no, mi Nacho, a ver, te voy a contar. Hay una cuestión que justo de repente muchas bandas que salieron en los noventas me decían, un tema es que de repente seguimos hablando del 2 de octubre y muchos chavos de hoy no saben qué es el 2 de octubre, ¿no? Entonces tú puedes contar mil historias sobre ese día, pero mientras la juventud no esté interesada en saber que hubo un movimiento social y que hubo una masacre y que hubo muchas cosas que no estuvieron bien. Mientras no haya ese interés de los jóvenes, al final puedes hacer mil canciones al respecto, ¿no? Pero creo que justo refrescar de la memoria a la gente, y hay un dicho de hecho que menciona, ¿no? Que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, que creo A que eso repetirla. es muy sano, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú, Nacho? Pues yo lo percibo como que estamos perdiendo, porque hace rato Isaac mencionó sobre la contracultura. Al no tener como esta respuesta hacia lo que nos están imponiendo o lo que nos hace normal, por ejemplo, mencionaste que ignoramos nuestra historia. Pues claro, ¿a quién le conviene recordar que hubo políticos, hubo situaciones desfavorecidas donde pues mandaron a matar como el 68? Entonces, las juventudes actuales, las nuevas generaciones, no van a estar informadas de eso porque pues de dónde les va a llegar la información, ¿no? O sea, si en las redes sociales se enfocan temas como artistas muy convencionales de que, ay, pues va a que hablar de temas de amor, pues no van a salir de eso. Entonces, pues, en nuestro intento de ser contraculturales, pues hablamos de temas que no se tocan actualmente. Aunado con la música, pues igual, tenemos como esa parte de poner nuestro granito de arena. Ahora, ahorita yo lo que veo de la cultura actual son, pues, que adoración a los grupos de narcocorridos, que vaya, es un tema sensible porque como tal no le hacen culto a la música o al arte, le hacen culto a las personalidades de las que se cantan en esos géneros. Entonces, pues es un tema muy sensible porque yo sí considero que nosotros no somos una banda contracultural, porque actualmente la cultura es esta, ¿no? De narcocorridos, desgraciadamente. No estoy en contra del arte que se hace porque hay muy buenos músicos dentro de ese género, pero los temas no creo que sean los adecuados. Entonces, si no le ofrecemos esa
esa perspectiva desde la música a las personas, pues nadie más lo va a hacer. Entonces, ese es mi punto de vista, que creo que sí somos contraculturales en cierto modo. Yo creo que en esta parte que mencionas de somos contraculturales en cierto modo, yo creo que Creo en que cierto y en todos los modos, ¿no? Ah, pues sí, porque, bueno, musicalmente sí considero que somos un poquito distintos. O sea, no, no vamos a decir que, ay, nos las pasamos este, eh, nuestra, o sea, el antiguo rock o musicalmente hablando, pues sí era un poquito más de pensar, ¿no? Se pensaba más en lo que le ibas a ofrecer de variedad en cuestión letrística y de ejecución. Entonces, sí, considero que sí somos un poquito distintos tal vez, o queremos intentar ser distintos. Fíjate que justo en el querer ya está el principio de, ¿no? Y yo rescato mucho que existan bandas como ustedes porque justo lo que decías hace un momento, una cosa es el arte, la música, pero al final, si nos vamos a la historia del arte, el arte siempre debe tener un sentido de crítica, ¿no? Al final, Claro, si no hay crítica, pareciera que no tiene sentido que exista. E incluso mencionábamos los narcocorridos, ¿no? Los primeros corridos eran denuncias sociales, ¿no? O sea, justo era como el sí, no quiero decir el narco, pero sí era como el personaje que retaba socialmente y era una especie de Robin Hood, ¿no? Porque en realidad ayudaba a la sociedad. Pero hoy es como, no, pues lo importante es andar por la vida destruyendo y también confunden, ¿no? También hay una parte en la cual muchos jóvenes actualmente creen que la anarquía es una moda, que la anarquía es comprar ropa de cierto costo, etcétera, ¿no? Y no está chido, o sea, creo que sí hace falta que haya bandas como ustedes. De verdad no saben cómo me da gusto escucharlos y escuchar tus rolas, porque además también está esa parte combativa, ¿no? Bien lo decías, de querer sonar diferente, porque un discurso diferente tiene que sonar diferente para que lo voltees a ver, ¿no? Para que entiendas que hay un grito de protesta, que hay un señalamiento directo y que creo que es importante que salga, ¿no? Sí, sí me parece que deben existir más bandas como ustedes, porque además hay una parte de denuncia social que siempre ha estado presente en el rock mexicano, pero de repente creo que esta palabra gentrificación le dio en la torre a muchas cosas y una de ellas fue al punk, ¿no? sí, justamente, bueno, tiene como sus pros y sus contras toda esta cuestión de la influencia musical. Para nosotros, pues sí tiene mucho que ver con bandas extranjeras. No somos una banda que parta de algún tipo de corriente musical nacional. No tenemos influencia del ska mexicano o del punk mexicano, ni siquiera del punk que es de España, ¿no? Si tú escuchas nuestro sonido, la verdad es que es un sonido muy pop sí, en muchos aspectos. Tratamos de variar mucho y hemos ido experimentando a lo largo de este tiempo, pero toda esta cuestión dura, crítica o punk, tiene que ver más con el discurso de las canciones, ¿no? Entonces, de pronto nosotros pues también tenemos aspiraciones personales y queremos sonar de cierta forma porque nos gusta cierto sonido, porque no somos minimalistas en ese sentido. No agarramos un riff punk o un género en específico y lo repetimos, ¿no? Sino que más bien tratamos de acercarnos a diferentes tipos de géneros que escuchando el disco, pues tú lo notas, pero ese género, por ejemplo, hay una canción en el nuevo disco que es un tipo bossa nova, que es algo que pues se sale totalmente de lo que en vivo luego tenemos que hacer. Y bueno, esto lo traigo a colación porque el 27 y el 28 vamos a tocar en Morelia y en Uruapan con Seguimos Perdiendo. Es una banda ¿Sí? con la que hemos venido ya tureando desde el año pasado y a la fecha. Y bueno, el contexto en el que Seguimos Perdidos se desenvuelve, pues es un contexto más de rock punk, ¿no? Entonces hemos tenido que adaptar nuestro show, nuestro sonido hasta cierto punto al público de Seguimos Perdiendo, pero eso no quiere decir que esa no tenga otro tipo de propuestas musicales. Y por ejemplo, hace
alrededor de 2 semanas presentamos el disco por primera vez completo, junto con canciones de, bueno, básicamente el primer disco que tenemos también completo, fue el show más grande que hemos dado en cuanto a canciones que teníamos que haber tocado y, y pues ya pudimos darnos la oportunidad de sonar esta canción que te digo, se llama Ana, habla de una canción, habla de una chica que se suicida y otra que se llama Canto de Bucos, que viene en el primer disco y que también es una especie como de ritual espiritual y una serie de cosas que cuando uno se mete de lleno a escuchar el sonido de la banda, pues te das cuenta que la banda no es punk ni es rock, es más una especie de rock alternativo y que tiene una serie de subgéneros que alcanzan a pescarse, ¿no? Cuando escuchas a la banda y tiene mucho que ver con la influencia extranjera, irónicamente. Y irónicamente, pero también lo entiendo, y justo lo mencionan, y me gusta esa parte, no es tampoco la influencia de los Ramones, ¿no? De sonar como muy básicos, sino sí construir melodías más complejas. Y esta parte justamente también había visto del tureo, conseguimos perdiendo, y sumarse a una escena. De repente también creo que es sano divulgar la idea y de repente acoplarte un poquito, no, no cambiar tu sonido, pero sí decir, bueno, estamos aquí, vamos a entrar y vamos a cambiar conciencias, porque creo que al final, leyendo lo que ustedes están haciendo es la idea, ¿no? Sí generar algo que quien va a un toquín salga diciendo, oye, esos carnales dijeron algo que creo que me hace sentido y que creo que tendríamos que estar pensando muchos más, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que nos Sí, gustaría no, mucho claro. sería que la gente se sintiera identificada, ya sea por cualquier cosa, temas sociales, o que simplemente en la subjetividad de la música, del arte, diga, ok, pues es que esto me hace sentir como si estuviera caminando, no sé, como cuando yo en lo personal iba escuchando música durante el transcurso de la escuela, hacia camino a ella, y me sentía como una película, ¿no? Eso también sería un logro estupendo para nosotros y, y nuestra música. Además tienen un nombre increíble en el disco, que es algo que ya habíamos mencionado un poquito, el Pan Circense, porque justo creo que esta parte de la denuncia social queda ahí resumida completamente, ¿no? Con ver la portada, con escuchar el nombre y ver el nombre de las rolas, tienes ya muy claro todo, ¿no? Y dices, por supuesto, ya sé de qué van estos amigos y de verdad, ese es el camino, ¿no? Y creo que le hace falta, y yo espero que muchas bandas influencien de ustedes, porque hace falta esa parte social, ¿no? De repente lo empezamos diciendo, ¿no? Oye, es muy fácil hablar de amor en la música, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Muchas veces erróneamente creemos que nuestro estrés y nuestra depresión se debe justo a la falta de amor, ¿no? O a un rompimiento. Ah, métete más abajo, te vas a dar cuenta de que hay cosas que no te están gustando de la realidad que vives y que en el momento que te des cuenta no van a cambiar, pero tú sí vas a cambiar ante ellas y vas a empezar a transformarte tú, ¿no? Claro, yo creo que es parte de la madurez emocional, entender de pronto que como individuo, primeramente, hay problemas muchísimo peores, ¿no? Que el hecho de que tu novia te deje, tengas que ponerte bien pedo, o sea, que es algo que nosotros hemos hecho, no, no quiere decir que no lo vivamos, pero en el caso de la lírica de las canciones, sí buscamos plasmar un tema real y una historia. Hay una canción que, bueno, la mitad de las canciones las escribo yo y la otra mitad las escribe mi hermano, que no pudo estar en la entrevista hoy. Pero hay una canción de mi hermano que dice que cuenta historias de verdad, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta referencia a que, a final de cuentas, el vocalista de Clash una vez le preguntaron que por qué no hacía canciones de amor y él dijo que él iba a hacer canciones de amor en el momento en el que ya no hubiera guerra, ya no hubiera hambre, ya no hubiera pues muerte, ¿no? Y toda esta clase de tragedias que nos rodean y que a la larga cuando tú adquieres esa conciencia de clase y esa conciencia histórica, por decirlo de alguna forma, pues todos los demás problemas parecen más pequeños, ¿sabes? Ya no puedes regresar allá. Es como cuando aprendes algo, ya no lo puedes desaprender, te das cuenta de que independientemente de cómo tú te puedas llegar a sentir en tu casa porque te dejó tu novia o porque
no sé, cualquier otro tipo de problema que eh, tiene una dimensión pues más individual. Afuera hay un montón de cosas, ¿no? O sea, ok, te dejó tu novia, pero pues afuera mataron a tres carnales, o le secuestraron a su hijo a una señora, o cosas por el estilo que tú dices, güey, o sea, eso es algo que de verdad impacta. Y claro, nosotros buscamos a integrarlo de una manera, pues, melódica, compleja, pero al mismo tiempo digerible. Y buscamos que a través de una canción que de pronto suena bonito, te llegue un mensaje en el que te están hablando de una chica que se suicida o algo por el estilo, ¿no? Y que entonces tú tomes conciencia de eso. Ese es el modo en el que viene la banda actualmente y es lo que buscamos hacer a través de la lírica de las canciones. Vientos. Pues miren, tristemente el tiempo fue muy breve en esta charla, pero espero tengamos otras más adelante, porque de verdad disfruto mucho platicar con bandas como ustedes. Y pueden checar las otras 160 entrevistas que he hecho y esta parte social siempre es algo que aplaudo y disfruto mucho, porque sí coincido con ustedes. De repente nos ensimismamos en nuestros propios problemas y nos olvidamos que hay un mundo que corregir y una sociedad que arreglar. No, muchachos, les agradezco muchísimo esta charla suave. Gracias a ti, mi hermano, y No, esperamos que no, se pueda muchas gracias a repetir ti. muy pronto. Que se repita. Que se repita, que se amplíe y nos vemos en un toquín. No me los voy a perder, lo prometo. La próxima vez ahí voy a estar adelante dándome de madrazos con algunos otros. Ah, ¿Va? esperemos que sí. Por supuesto. Cámara, ya está, Muchas muchachos. gracias. Estos fueron los chicos de SAT Igualmente, y como ellos somos alcohólicos y drogadictos, pero hay un porqué, que eso es lo más importante. Chéquenlo en su música, dejamos aquí todas las ligas necesarias y nos vemos la próxima. Esta fue la charla suave, muchachos.